Hay historias que parecen sacadas de una película, pero cuando pasan en la vida real, el impacto es mucho más fuerte, sobre todo cuando se trata de algo tan delicado como la salud, porque no estamos hablando de cualquier producto, estamos hablando de medicamentos, de tratamientos que miles de personas necesitan para vivir, y ahí es donde este caso se vuelve tan preocupante, comunicativos. En los últimos meses comenzaron a surgir reportes sobre un posible escándalo dentro de la Secretaría de Salud, la compra y distribución de medicamentos que presuntamente no cumplían con estándares oficiales, incluso señalados como falsificados o piratas. Y aquí es donde la historia se pone seria. Para entender qué está pasando, primero hay que irnos un poco atrás. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el sistema de compras de medicamentos en México cambió radicalmente. Se centralizaron las adquisiciones con el objetivo de combatir la corrupción en contratos con farmacéuticas y distribuidores. La intención, según AMLO, era evitar sobreprecios, eliminar intermediarios sospechosos y garantizar acceso a medicinas más baratas. Pero el resultado fue un desastre. En el camino también hubo problemas de desabasto, retrasos y una reconfiguración completa del sistema. Y ahora, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, estalla esta nueva controversia. De acuerdo con diversas denuncias y reportes periodísticos, algunas instituciones públicas habrían adquirido medicamentos que no contaban con registros sanitarios válidos o que presentaban inconsistencias en su fabricación. Esto encendió las alertas de especialistas y organismos reguladores. Uno de los focos principales ha sido el papel de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que es la encargada de autorizar y vigilar la calidad de los medicamentos en el país. En teoría, ningún medicamento puede distribuirse legalmente sin su aprobación. Entonces, ¿cómo llegaron estos productos al sistema de salud? Ahí es donde entran las investigaciones. Se ha señalado que algunos proveedores y distribuidores habrían entregado lotes de medicamentos con documentación irregular. En ciertos casos, se habla de tratamientos oncológicos, antibióticos y medicamentos de alta especialidad, lo cual eleva aún más la gravedad del asunto. Sobre los laboratorios involucrados comunicativos, aquí hay que ser muy cuidadosos. Hasta ahora, gran parte de la información pública sigue en proceso de investigación y no todos los nombres han sido confirmados oficialmente por autoridades judiciales. Sin embargo, sí se ha hablado de redes de distribución más que de grandes farmacéuticas reconocidas, lo cual sugiere que el problema podría estar en los intermediarios o proveedores más pequeños. Y esto es clave, porque muchas veces el riesgo no está en los grandes laboratorios, sino en la cadena de suministro. ¿Quién compra? ¿Quién distribuye? ¿Quién vende? En cuanto a funcionarios públicos, también hay señalamientos en curso. Algunas investigaciones apuntan a posibles omisiones o negligencias dentro de áreas encargadas de compras y supervisión. Pero al igual que con los laboratorios, muchos casos aún no han llegado a sentencias firmes. Lo que sí es claro es que ya hay acciones en marcha. Se han iniciado auditorías internas, revisiones de contratos y en algunos casos investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República. También se han movilizado ciertos lotes de medicamentos sospechosos y se han reforzado los controles en almacenes y hospitales. Pero entonces viene la pregunta incómoda, comunicativos. Si esto es tan grave, ¿por qué no se habla más del tema? Aquí entramos en el terreno político. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mantenido un perfil relativamente bajo en torno a este caso. No ha sido un tema central en conferencias ni en el discurso público. Algunos analistas consideran que esto podría deberse a varias razones. Primero, porque reconocer un problema de esta magnitud implicaría aceptar fallas en uno de los sistemas más sensibles del país, el de la salud.
Segundo, porque el tema conecta directamente con decisiones tomadas en el sexenio anterior de López Obrador, especialmente en la forma en que se reorganizó la compra de medicamentos. Y tercero, porque en términos políticos, este tipo de escándalos puede erosionar la confianza pública de manera muy rápida. Pero hay también otra lectura. Algunos expertos señalan que más que ocultamiento, podría tratarse de una estrategia de contención. Investigar primero, tener pruebas sólidas y luego comunicar. El problema es que, mientras tanto, la percepción pública se llena de dudas. Acuérdense que yo les he dicho que ante la falta de información, lo que viene es la especulación. Esto es una regla en la comunicación institucional, porque cuando se trata de salud, la transparencia no es opcional, es fundamental. Ahora, algo importante que ustedes deben tener claro, comunicativos. No todos los medicamentos del sistema de salud están comprometidos. No estamos hablando de un colapso total. Estamos hablando de casos específicos que por su gravedad requieren atención inmediata. Pero incluso casos aislados pueden tener consecuencias muy serias, porque basta con que un medicamento no funcione como debería para poner en riesgo una vida. Y ahí es donde este tema deja de ser político y se vuelve humano. Más allá de partidos, gobiernos o discursos, lo que está en juego es la confianza en el sistema de salud. Que ustedes puedan ir a una clínica, recibir un tratamiento y tener la certeza de que ese medicamento es seguro. Esa es la base de todo. Y cuando esa confianza se rompe, aunque sea parcialmente, el impacto es enorme. Por eso este caso merece seguimiento, preguntas y sobre todo respuestas claras. Porque no se trata de generar miedo, sino de exigir transparencia, de entender qué falló, quién es responsable y cómo se va a evitar que vuelva a pasar. Y ustedes comunicativos tienen un papel clave en eso: informarse, cuestionar y no quedarse solo con una versión. Porque en temas como este la verdad no siempre es inmediata, pero sí es necesaria. ¿Pero qué opinan ustedes, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.